Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia.
espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Buenas tardes, amigas, amigos, autoridades, diputados, alcaldes. Gracias por chegaros, por venir al stand institucional de la Xunta de Galicia en Fitur 2024. Esta es la primera cita internacional grande y en la que no podía faltar una presentación de la Mancomunidad de Dos Alnés.
El destino Galicia es pues un destino sostenible. El destino Galicia es agua, es hospitalidad y, bueno, pues esto es vuestro destino también. La mancomunidad, perdón. Yo quiero esta tarde, pues es un honor para mí, daros la bienvenida en nombre de Turismo de Galicia y de la Xunta de Galicia. Estáis en vuestra casa y a continuación pues daré la palabra a don José Aspérez, delegado de Turismo do Salnés, a don Agustín Reguera, que es el delegado de la Xunta, y a don Carlos Vieitez, alcalde de Meaño. Cualquier cosa que necesiten de Turismo de Galicia durante estos días, pues estamos todas las compañeras y compañeros a su disposición. Esperemos que se vean reflejados en el stand, que todavía no he tenido la oportunidad de decirlo, y que, bueno, creo que representa también muy bien a la mancomunidad de do Salnés, y espero que se sientan cómodos. Por favor, don José Aspérez, delegado de Turismo, muchísimas gracias por intervenir. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir a esta presentación. Es un honor para mí estar hoy aquí para hablarles del extraordinario potencial turístico de nuestra comarca, la comarca de O Salnés. Quiero dar en especial las gracias a todas las autoridades autonómicas, provinciales, a los alcaldes de la comarca, a Alberto Varela de Vilagarcía de Arousa, Marta Giraldez de Meis, Gonzalo Durán, Vilanova de Arousa, Luis Arosa y de Arousa, Samuel de Cambados, Carlos Vieite de Meaño, Cacabelos de Ogrove y los representantes de los concellos de Ribadumia y Sanxenxo, que no están aquí sus alcaldes, los representantes y concelleiros de esos concellos. En primer lugar, quiero anunciarles que nuestro primer objetivo será lograr que la variante espiritual del Camino Portugués y la Ruta del Padre Sarmiento se conviertan por fin en camino oficial a Santiago de Compostela. Además de un apoyo firme al nombramiento para la comarca como Ciudad Española del Vino a el pueblo y el concello de Cambados. Estos productos que tanto éxito han cosechado y que año tras año nos traen peregrinos de todas partes del mundo merecen, por fin, ser un camino oficial de Santiago. Camino de la Costa podría ser su denominación. El Salnés es una comarca con una rica historia, impresionantes paisajes y una interesante cultura. Un lugar que ha logrado captar la atención de visitantes de todo el mundo. Hoy, en mi intervención, les hablaré de medidas y de datos. Estamos en la era de la información. Lo primero que debemos tener en cuenta es la capacidad turística de un territorio se mide por el número de camas, porque cada turista siempre va a necesitar una cama para dormir y si no hay camas no hay turistas. Por eso el número de camas es un dato objetivo para medir la capacidad turística de un territorio. Además es un dato totalmente objetivo recogido en los registros oficiales de la Xunta de Galicia. Y que según este dato oficial, el Salnés tiene a día de hoy 53.546 camas. Esta es la verdadera capacidad turística de nuestra comarca. Supongo que se podrán preguntar si esas camas son muchas o pocas. Pues para que se hagan una idea, multiplica casi por 4 las camas de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, y ni tan siquiera la suma de las camas de las 7 principales ciudades gallegas juntas lograría alcanzar esta cifra de las casi 54.000 camas. Ahora, supongo que se estarán preguntando por cuántas de esas camas somos capaces de llenar. Pues bien, hace 20 años, allá por 2003, se realizó el primer gran estudio de un plan estratégico turístico de la comarca del Salnés. En aquel momento, la Universidad de Vigo estimó que nuestra comarca recibía 100.000 turistas, principal y básicamente entre el 15 de julio y el 15 de agosto de cada año. Hoy, la realidad es muy y bien distinta.
el Salnés acaba de recibir en este año 2023 1.591.411 turistas durante este año. Este dato se ha medido de manera objetiva a través del Big Data de la compañía Orange a partir del geoposicionamiento de los teléfonos móviles de nuestros turistas. Supone un gran crecimiento, un 1.600% desde los últimos 20 años. Hemos pasado de 100.000 turistas en un año a 140.000 en junio, de 358.000 en agosto y 125.000 en octubre. Y esto se consigue con unión y trabajo. Después de 20 años de unión y trabajo del sector público y el sector privado, y mucho, como digo, mucho trabajo, hoy hemos alcanzado los máximos razonables para nuestro periodo de verano, por lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en el resto del año. El vídeo que le vamos a presentar, financiado por los fondos Next Generation, se titula Más que un amor de verano y representa lo que es la comarca y lo que queremos para su futuro. Un saludo. Gracias. Pasamos al vídeo. Ya nos conocemos, pero no lo sabes todo sobre mí. Te mostraré todas mis caras. Te regalaré momentos inolvidables. Caminaré contigo. Daremos largos paseos. Pasaremos tiempo juntos hasta el atardecer. Te presentaré a mi gente. Tú no sabes cómo se come aquí. Esta gente sabe lo que hace. Nunca dejaré de sorprenderte. Nuestra historia tiene un mar de posibilidades. Y ahora que ya me conoces mejor, ¿te quedas a dormir? Ahora ya sabes que somos más que un amor de verano. Tenemos el resto del año para conocernos. Muy buenas tardes a todos y a todos, queridos alcaldes y alcaldesa de la Mancomunidad, por invitarme a participar en este espacio, en este escaparate de Turismo de Galicia. Me parece especialmente adecuado el título que habéis elegido para la exposición de este año, porque si en algo la Xunta de Galicia ha puesto todo su empeño es en hacer de todos los territorios de Galicia y muy especialmente del Salnés mucho más que un amor de verano. Los ayuntamientos del Salnés han demostrado ser capaces de crecer de forma sostenible y sana para sus habitantes. En las últimas décadas, los gallegos y gallegas del Salnés, pero del resto de Galicia, vieron cómo mejoraban sus vidas, sus servicios y sus espacios públicos. Para ello ha sido imprescindible el trabajo a cabo
llevado a cabo desde las instituciones y muy especialmente desde la Mancomunidad del Salnés, un ente que ha servido de apoyo y coordinador de turismo. Yo conozco bien el Salnés, conozco sus atractivos, conozco sus playas, conozco su gastronomía, conozco sus fiestas, las conozco bien y cada vez son más los españoles que se enamoran de ellas. Galicia es el primer destino turístico de los españoles y eso es en gran parte gracias al incremento del Salnés. Sin embargo, desde la Xunta de Galicia sabemos que el Salnés no es solo playas, buen tiempo, cultura y fiestas. Hay un Salnés desconocido, un Salnés del que disfrutamos durante todo el año, un Salnés llamado el Salnés de la temporada baja, que es tan atractivo como el de los meses del julio y agosto y que es el que realmente queremos potenciar. Lo habéis comprobado, lo hemos comprobado en el vídeo que hemos visto hace un ratito. Conseguir que el litoral gallego sea algo más que un amor de verano es algo en lo que desde la Xunta llevamos años trabajando. La desestacionalización y la descentralización del turismo son dos piezas claves de la estrategia de turismo de Galicia. Me gustaría que todos y todas se atreviesen a venir a vivir el Salnés de una forma distinta a la que están acostumbrados. Estoy seguro de que si le dan una oportunidad, el amor del verano conseguirá siendo el amor de sus vidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, delegado, alcaldes, concejales, técnicos de turismo, sector de turismo. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación. El vídeo que hemos presentado es más que un simple escaparate. Es un recordatorio de que nuestra ría, bodegas, eventos y recursos turísticos tienen la capacidad de cautivar y enamorar sin depender de una estación específica. Somos afortunados de vivir en un paraíso, o Salnés. En tan solo 10 minutos puedes disfrutar de una maravillosa costa y de entornos propios de la Galicia interior. Debemos estar orgullosos de nuestra tierra, sus gentes y su hospitalidad con quienes nos visitan. O Salnés es la comarca turística de Galicia, con una gran cantidad de recursos y un sector privado crucial en su desarrollo. Es un destino consolidado que atrae por la bondad de su clima, la variedad de sus paisajes y la riqueza de recursos patrimoniales, naturales, culturales, gastronómicos, entre otros. Contamos con todo lo necesario para estabilizar la afluencia de turistas y visitantes a lo largo de todo el año. Según el análisis de datos realizado, hemos constatado que los eventos y las citas gastronómicas son grandes elementos desestacionalizadores de nuestro destino. Pero, igual que todos los destinos de España y del mundo, solamente hay que ofrecerles una excusa para invitarles a realizar una escapada a nuestro territorio, avalado por servicios de calidad y una oferta complementaria incomparable. Por eso cabe citar como uno de los principales recursos de desestacionalización la variante espiritual del Camino de Santiago y la ruta del Padre Sarmiento, que traen a nuestra comarca peregrinos de todas las partes del mundo. Y a mí me complace anunciarles que muy pronto lograremos que sean caminos oficiales a Santiago de Compostela. Que el Salnés se haya posicionado como referente turístico en los últimos 20 años no es casualidad, pero sí trae consigo la gran responsabilidad
de mantener nuestra posición en un sector cada vez más competitivo. El Samnés no es simplemente un destino de temporada, es un refugio de experiencias inolvidables durante todo el año. Ya para terminar, decir que somos más que un amor de verano y les invitamos a enamorarse. Muchísimas gracias. Perdón, disculpar, el presidente ha tenido un acto en el Concello de Ribadumia y hoy a la mañana ha tenido que desplazarse, entonces hizo la delegación en mí. Vale, muchas gracias. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza.
Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones.